Hola, mi nombre es Gilbert Corrales Roviano, soy estudiante de la Universidad Oberta de Cataluña del Máster en Ciberseguridad y Privacidad. Vengo a presentarles hoy mi trabajo final de máster, que consiste en la implementación de modelos de inteligencia artificial generativa y más concretamente el desarrollo de una política de organización sobre el uso seguro de esta tecnología. El trabajo hace parte del área de análisis de datos, cuya asignatura está a cargo del profesor Pau Perea Paños, y tuve la tutoría del profesor Henry Hernández Jiménez. Eh, la inteligencia artificial generativa, con un gran representante que es ChatGPT y que es el que ha permitido que la sociedad se acerque a estos modelos antes reservados para entornos académicos y grandes empresas, pues está transformando la manera en que hacemos las cosas, desde el uso académico hasta el uso empresarial. Y la ciberseguridad no se escapa, digamos, al uso de esta tecnología y más concretamente su uso en detección de vulnerabilidades y automatización de defensas. Pero también trae riesgos. Entonces, lo que planteamos en este trabajo, como lo vemos aquí en este objetivo general, es analizar estos modelos, concretamente ChatGPT, en el ámbito de la ciberseguridad. Y a partir de ese ejercicio diseñar una política que en una organización pública pueda ayudar a garantizar su uso seguro y eficiente. Para lograr ese objetivo general, entonces nos planteamos tres objetivos específicos, muy concretos. Realizar una revisión del estado del arte y de los estándares que existen alrededor de esta tecnología. Diseñar unos escenarios de prueba que nos permitirán tener elementos para plantear los lineamientos y finalmente construir la política. Usamos la técnica de descomposición de paquetes de trabajo para definir las 5 fases que ustedes ven allí en el proyecto. Dentro de esta hoja de ruta pues estaba la revisión del estado del arte, el desarrollo de un marco preliminar de estándares que soportaran la política, el diseño de esos escenarios que nos permitían recrear, digamos, situaciones reales de la política, del desarrollo de la política, y un análisis cualitativo y cuantitativo de esos escenarios para finalmente elaborar la política. En la primera fase, pues lo que ustedes ven aquí en este mapa conceptual, fuentes académicas, estándares, identificar beneficios y riesgos de estos grandes modelos en ciberseguridad en cuanto a detección de vulnerabilidades y automatización de defensa. Como resultado, en la segunda fase, pues construimos ese marco. Hay 33 normas a la fecha de la ISO en cuanto a inteligencia artificial y identificamos el libro de Fregit sobre uso de inteligencia artificial generativa, una propuesta de 6 etapas o fases del ciclo de vida de proyectos de inteligencia artificial generativa. Hicimos un análisis de esas fases con las normas ISO que identificamos y construimos el marco que ustedes ven allí para proyectos de inteligencia artificial generativa en la organización que pretendemos implementar la política. Lo que ustedes ven ahí en color amarillo fue que sometimos ese marco al juicio de unos expertos, algunos de ellos docentes del área de inteligencia artificial, y nutrimos, digamos, ese marco, y ese es el que finalmente llevamos a la política. Aquí hicimos un ejercicio de alinear los estándares de inteligencia artificial con los estándares de ciberseguridad y construimos ese marco que ustedes ven allí. Después nos fuimos a la fase 3, donde se hicieron los dos escenarios. El primero, detectar vulnerabilidades en código fuente de C y C++. Y en el segundo, a partir de entregarle una URL a nuestro modelo, identificar si ese sitio era de phishing o no era de phishing. En la parte pues, de la fase 3, en la implementación, pues utilizamos una base de datos de vulnerabilidades conocidas en C, C++, y construimos el modelo consumiendo la API de OpenAI. OpenAI es la empresa que soporta ChatGPT, y utilizamos uno de los modelos que es el O1 Mini, ¿sí? Hicimos la adaptación del PRON a partir de uno de los artículos de referencia porque estábamos recreando, digamos, esa implementación, y finalmente construimos las métricas. Soportamos en el modelo de Fregit de las 6 etapas de estos proyectos, y finalmente tuvimos unas métricas que nos ayudaron pues, a mirar el comportamiento de ese modelo. En el segundo caso,
Ya lo que hicimos fue, y tomando otros artículos de referencia de la revisión, un modelo que nos permite, le entregamos una URL de un sitio y entonces el modelo nos indica si ese sitio es de phishing o no es de phishing. Utilizamos un repositorio con una base de datos de URLs, el que ustedes ven, así, ven ahí en la primera fase del ciclo de la identificación del caso de uso. Consumimos en este caso 3 de los modelos que ofrece OpenAI. Hicimos la adaptación del prompt tomando como referencia el artículo y finalmente hicimos la evaluación. Indicamos allí lo de la instalación y la integración porque es parte del modelo de las 6 fases, pero llegamos solamente por alcance del proyecto hasta la evaluación. Las métricas rápidamente pues, consisten en casos donde hay una situación de un verdadero, o sea, hablamos de verdaderos positivos, o sea, si hay, digamos, una vulnerabilidad y el modelo nos dice que es positiva, podría suceder que existe la vulnerabilidad, pero el modelo se equivoque y entonces no estemos hablando de un verdadero negativo. Y estas son las métricas que identificamos: precisión, recal, exactitud y F1. En este caso, que es la detección de vulnerabilidades en el código fuente, pues aquí en la imagen del lado derecho de sus pantallas, pues tenemos un conjunto de instrucciones para el consumo del dataset, la creación del prompt, el test y las pruebas para cada uno de los modelos. Vemos los resultados de exactitud, precisión, recal y F1, y digamos que para ChatGPT 4 pues el desempeño es equilibrado. En cuanto al modelo mini, vemos que los valores disminuyen, digamos, un poco y tal vez representan dificultades para identificar de manera correcta, eso es lo que pensamos, vulnerabilidades, y presenta una mayor tasa de falsos positivos. En cuanto a GPT Preview, pues es eficaz para detectar la mayoría de las vulnerabilidades, aunque a costa de incrementar los falsos positivos. Y aquí hay que tener en cuenta, cuando miramos en la parte inferior, que se ven, digamos, unas diferencias importantes, el marco propuesto por Gini y su equipo, que fue el que utilizamos como referencia. Ellos trabajaron con 13.450 instancias, ¿sí?, de código fuente vulnerable para identificar si contenía o no contenía vulnerabilidades. Nosotros solo pudimos trabajar con 500 instancias. Y esto porque el consumo de la API tiene un costo que se incrementa en la medida en que tenemos más instancias. Entonces, pues trabajamos con 500 instancias, ellos trabajaron con 13.450, pero nos permitió hacer el ejercicio y poder identificar, digamos, ese ciclo que Freggett y su equipo proponen. Y en cuanto a los tiempos, pues pudimos hacer unos cálculos de tiempo y vimos que GPT-4o pues es mucho más eficiente, mucho más rápido que GPT-1o. En la fase 4 también hicimos el ejercicio de la identificación de sitios de phishing. Y entonces aquí vemos el Coidet y su equipo hicieron una prueba de ChatGPT, pero también utilizaron Gemini Pro. Lo que hicimos nosotros fue utilizar OU Mini y OU Mini con un umbral de 90, que es el de disparo con relación a identificar con una mayor probabilidad si el sitio contiene phishing o no. Entonces utilizamos ahí un disparo del 90%. Y como podemos ver, digamos, en ese comportamiento, pues estuvo muy cerca el escenario que nosotros recreamos del modelo de Gemini Pro, como ustedes ven allí en la gráfica. Bueno, a partir de esos resultados y esas métricas que nos permitieron, digamos, hacer todo ese camino de un proyecto de inteligencia artificial generativa en ciberseguridad, llegamos a la fase quinta de nuestro proyecto. Y aquí hablamos de gobernanza, y ese modelo de gobernanza que dice: a partir de requisitos legales, normativos, contractuales, las organizaciones se apoyan en estándar como las normas ISO y el modelo que construimos nosotros para definir sus políticas. Esas políticas finalmente se tienen que materializar en procesos y procedimientos.
Entonces, con todos estos insumos, pues planteamos una política a partir la prueba de los escenarios y la revisión, cuyo objetivo es regular el uso ético y seguro y eficiente de la inteligencia artificial, con unos principios éticos, transparencia, mitigación de riesgos y gobernanza efectiva. Y con un alcance amplio para que el uso en esta organización pública pudiera dar a esta tecnología. Ahí vemos los contenidos, el marco que está en construcción, el marco normativo. En Colombia hay 10 proyectos de ley que intentan regular el uso de la inteligencia artificial, pero todavía no han sido sancionados como leyes. Una parte con definiciones, una descripción de la política, una parte de cumplimiento, excepciones y sanciones. Esa es, digamos, la estructura del documento. En cuanto a los resultados, entonces, alineado con esos objetivos específicos, pues construimos una matriz que identificó beneficios y riesgos, el ciclo de vida de proyectos y el marco de estándares que les había comentado. En cuanto al objetivo de diseñar los escenarios, pues vimos las dos aplicaciones de ChatGPT en la identificación de vulnerabilidades en código fuente C, C++, y en detectar phishing a partir de las URL. Y lo que tiene que ver con el informe de análisis cualitativo y cuantitativo que les mostraba hace unos minutos. Y finalmente la política alineada con estas normas ISO. En cuanto a las conclusiones, pues hemos visto que sí es posible, digamos, utilizar estos modelos en la detección de vulnerabilidades y en automatización de defensas, pero existen riesgos asociados como sesgos, digamos que el tema de el uso indebido también es una preocupación importante, el tema de falsos positivos también, porque genera desgaste en las organizaciones y pues digamos que cuando hicimos el ejercicio de revisión, pues identificamos esos como los elementos claves a tener en cuenta en esta implementación. Deben haber lineamientos claros en la política para prevenir esas situaciones que puedan estar asociadas a sesgos o que puedan llevarnos a que exista falsos positivos en alguna implementación que desarrollemos de estos modelos. En cuanto a los escenarios de prueba, pues confirmaron la capacidad, digamos que de esos artículos de referencia que identificamos en el primer objetivo, pero hay limitaciones. Vimos que el tema de costos del consumo de la API es un tema a considerar y en el proyecto, digamos, impactó porque nos generó, digamos, un retraso dentro del cronograma que inicialmente nos habíamos propuesto y eso nos lleva a que uno de los lineamientos claves es que tiene que haber en la política un componente fuerte para el monitoreo continuo de la implementación de estos modelos, ¿sí? Otra cosa es que pues las vulnerabilidades, conocemos el concepto de vulnerabilidad del día cero, eso implica que hay que estar actualizando y entonces tiene que haber un monitoreo continuo y una actualización y eso hace parte de los lineamientos que finalmente planteamos en el objetivo, en el cumplimiento del objetivo, el quinto objetivo. Construimos una política tomando en cuenta todos estos elementos, esos beneficios, esos riesgos y como dice Santo, uno de los autores, que es un segundo libro que también encontramos en la revisión bibliográfica, la inteligencia artificial es como un arma de doble filo. Tiene beneficios, pero también tiene riesgos. Y precisamente con este proyecto lo que buscamos es aportar un grano de arena en ese uso seguro y fue lo que finalmente, digamos, como conclusión final planteamos. Recomendaciones de trabajo futuros: implementar sistemas para evaluar esta política que hemos planteado, diseñar y probar escenarios de aplicación en otros contextos de la vida pública, como la salud pública, la educación pública, crear indicadores para medir esos impactos éticos, sociales y de sostenibilidad de esta inteligencia artificial generativa, diseñar programas de capacitación que son muy importantes para la implementación de este tipo de políticas, incorporar nuevas normas de lo que hace el Comité de Inteligencia Artificial de la ISO para garantizar buenas prácticas en el uso de inteligencia artificial. Con esto terminamos esta presentación agradeciendo su tiempo. Que estén muy bien.